Hola Vivers, muy buenas a todos, ¿qué tal? Vamos a continuar por la parte en la que nos quedamos en el último vídeo, ¿vale? Del espacio urbano, y lo que vamos a ver hoy es la estructura urbana, cómo han ido evolucionando tanto el casco histórico como la ciudad industrial y también la periferia urbana. Bien, vamos a comenzar en primer lugar con la ciudad preindustrial, ¿vale? Dentro de la ciudad preindustrial vamos a encontrar principalmente lo que es el denominado casco antiguo o casco histórico, como lo queráis llamar. Es la parte de la ciudad que surge desde su origen, ¿de acuerdo? Recordad que dependiendo de la zona en la que estemos, una atalaya, a orillas del mar, al margen de un río, etcétera, vamos a tener diferentes orígenes, diferentes funciones. Pero en todas ellas va a surgir un casco antiguo. ¿Cuáles van a ser las características de los cascos antiguos en los momentos de su origen, durante la Edad Antigua y la Media, que ya vimos en el último vídeo? Principalmente que todas ellas van a tener murallas por su carácter defensivo, van a tener un plan irregular con calles estrechas y tortuosas. Algunas desembocan en otras calles, otras no desembocan en ninguna calle, sino que son sin salida, etcétera. La trama va a poder ser abierta o cerrada, pero lo más normal es que sea cerrada, ¿vale? Las tramas abiertas las tendremos en aquellas ciudades de origen romano, tales como por ejemplo León o Barcelona, pero lo más corriente es que sean de trama cerrada, es decir, que la disposición de los edificios sea junta. La edificación va a ser baja, en torno a las 2-3 plantas, ¿vale? Y va a tener diversos usos del suelo: religioso, administrativo, comercial, palaciego, etcétera. Entonces, dependiendo del origen de la ciudad, vamos a tener varias tipologías. Aquellas ciudades romanas van a tener un plano regular a través de dos vías principales, como tenemos aquí. Este es el plano de la antigua ciudad de Mérida Augusta, es decir, la actual Mérida, ¿vale? De origen romano. A partir de dos vías principales, Cardum y Decumanum, ¿vale? Estas dos en azul, Cardum y Decumanum, se va a configurar la ciudad. Justo en el cruce entre ambas vamos a ubicar el foro, ¿vale? El foro es la parte principal de la ciudad donde se ubican los edificios religiosos, administrativos, teatros, etcétera. Y a partir de ella vamos a tener la disposición de las calles con las viviendas y demás en ángulos rectos de 90 grados. Como veis, es un plano totalmente ortogonal, ¿vale? O endamero, como lo queráis llamar, y con una trama abierta. Algunos ejemplos de estas ciudades pues pueden ser, por ejemplo, Mérida Augusta, ¿vale? Mérida, León también, etcétera. Por otro lado, en la Edad Media vamos a poder tener dos tipos. La ciudad musulmana, ¿vale? Que lo que van a hacer principalmente es revitalizar algunas ciudades anteriores, como por ejemplo Barcelona o Toledo, al igual que fundar algunas nuevas como Medina Azahara. Entonces, las ciudades musulmanas van a irse dividiendo interiormente el casco antiguo en algunas zonas, como por ejemplo la Aljama, que es el barrio judío, la Alcázar, donde estaría el emir o la persona al cargo de la ciudad. El zoco es la parte principal, es la parte comercial de la ciudad. La muralla y por otro lado la alhóndiga, donde tendríamos almacenes, ¿vale? De aquellos comercios. Así es como estarían configuradas las ciudades musulmanas, tales como por ejemplo Maguerit, es decir, Madrid, ¿vale? O si no también la ciudad de Córdoba. Hay por otro lado, los arrabales, que son principalmente los barrios residenciales, pero que son más bien de población de clase baja. Y por otro lado también tendríamos la ciudad cristiana, que van a levantar justo en la zona central, ¿vale? Un castillo o una iglesia, ¿vale? Que va a actuar como centro de reunión, con algunas plazas que servirían de zona de mercado. Durante el Renacimiento van a crearse algunos barrios dentro del propio centro, ¿vale? Dentro del casco histórico, con un plano que ya va a ser regular y que van a estar fuera también de la muralla. Al igual que se abren nuevas plazas para poder, para poder acoger mercados, eventos multitudinarios, etcétera. Un ejemplo de esto pues son la Plaza Mayor de, por ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid, o si no también la de Salamanca, ¿vale? Y durante el barroco y la ilustración, ¿qué se va a hacer? Principalmente se van a crear calles más anchas, jardines y paseos, como el caso de Madrid, el Paseo del Prado.
Durante la etapa industrial, el casco histórico va a cambiar. Durante el siglo XIX, ¿vale? Y durante el primer tercio del XX se va a sufrir un proceso desamortizador. Es decir, se van a quitar bienes a la iglesia, ¿vale? Para llevarlos para que pasaran a ser parte de los particulares. De esta forma, esos antiguos suelos van a cambiar, ¿vale? Se van a demoler esas iglesias, se va a alinear con el resto de calles y se van a abrir nuevas avenidas, como por ejemplo la Gran Vía de Madrid. Luego, durante todo el proceso del siglo XX, se va a llevar a cabo una verticalización de los edificios. Es decir, que la ciudad ya no va a empezar a crecer hacia lo ancho solamente, sino también hacia lo alto. En vez de 2 o 3 pisos, pues van a tener 4 o 5, adaptándolo así al estilo parisino, o si no también en algunas ciudades históricas, como por ejemplo Toledo, se va a llevar a cabo ese estilo, esa política conservadora, ¿vale? Por ser ciudad histórica. Luego ya durante el último tercio del siglo XX se llevó a cabo un proceso de terciarización, por el cual en los centros históricos se empezó a instalar numerosas zonas comerciales y de negocios, ¿vale? Y de esta forma el uso residencial quedó desplazado hacia otras zonas del centro de la ciudad o también fuera del centro de la ciudad. ¿Vale? Un ejemplo aquí en Madrid, pues toda la calle Preciados, de la Puerta del Sol, de la Gran Vía, son zonas que son prácticamente enteras comerciales. En la actualidad se lleva a cabo algunas políticas de rehabilitación de edificios históricos, ¿vale? De edificios históricos, como por ejemplo el Primark de Gran Vía, no sé si habéis estado alguna vez, pero eso era un edificio histórico, se cerró, se reformó y se hizo Primark, ¿vale? Y por último, el proceso de gentrificación que tiene lugar en las grandes urbes españolas, como Madrid y Barcelona. Consiste en la compra de un piso, la reforma posterior y después el alquiler como piso turístico, ¿vale? A un precio muchísimo más alto por haber sufrido esa reforma. De forma que en vez de cobrar, me lo invento, 400 euros semanales, cobras 1000 euros semanales. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a la parte de la ciudad industrial. En cuanto a ciudad industrial, ¿qué podemos decir? En primer lugar, que se da en aquellas ciudades que van a tener industria, es decir, Madrid, Barcelona y Bilbao principalmente. Posteriormente, durante el siglo XX, habrá otras ciudades que también sufran esto, como por ejemplo Sevilla o Valladolid. Entonces, sucede una cosa importante, y es que en este momento, ¿vale? Tenemos la industrialización. Y lo primero que se mecaniza es el campo, de forma que el trabajo que antes hacían 10 personas, ahora lo hace una máquina, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esas 10 personas tienen que trabajar en algún lado. ¿Dónde van a ir? A la ciudad, porque al parecer ahora se produce eso que llaman industria. Entonces, como vimos en el tema en el tema anterior de demografía, se produce el éxodo rural del campo a la ciudad. Por tanto, estas nuevas poblaciones van a instalarse en las ciudades. No pueden permitirse el centro, ¿vale? Porque son precios demasiado caros de compra o de alquiler. Por lo tanto, va a haber que alojarlos en algunos lados. Y además, la burguesía, ¿vale? Los que tenían el dinero en ese momento exigen la creación de nuevos barrios exclusivamente para ellos. Es así como surge el denominado ensanche burgués, ¿vale? El ensanche burgués va a tener un plano ortogonal con una trama abierta, manzanas cerradas y con una edificación baja, planificada en ángulos de 90 grados. El uso del suelo va a ser fundamentalmente terciario, aunque posteriormente sería también para zonas de comercio y demás. Los principales ensanches son los de Madrid y Barcelona. Esto es súper importante para los de PCE, que lo preguntan muchas veces. El ensanche de Madrid lo realiza Ildefons Cerdà en 1860. Y el de Barcelona... se me ha ido la cabeza, no me hagáis ni caso. El ensanche de Madrid es creado por Carlos María de Castro en 1860 y el de Barcelona lo crea Ildefons Cerdà en 1859. ¿Vale? Súper importante porque cae muchas veces en la parte tipo test. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar posteriormente? Que durante el siglo XX estas zonas de los ensanches van a tender a la verticalización, igual que el centro histórico, y van a empezar a utilizarse también como uso comercial, al igual que de oficina. En el siglo XIX también, como consecuencia de la industrialización, van a surgir los barrios obreros.
están instalados en zonas que están muy bien comunicadas con el centro y con las industrias. ¿Qué pasa? Que estas zonas pertenecían a personas que acaban de emigrar del campo, no tenían apenas un duro, por lo tanto están construidas con materiales muy pobres, ¿vale? Con madera, chatarra incluso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como está construido de aquella manera van a tener un plano totalmente desorganizado, con una trama cerrada y que sufrirían numerosos incendios por los escasos materiales que tenían, al igual que unas condiciones sociosanitarias que eran bastante malas, sin agua corriente, electricidad, etcétera. ¿Qué pasa? Que posteriormente estos barrios obreros fueron cada vez siendo más absorbidos por el centro histórico, de forma que empezaron a vivir en ellos gente más pudiente. Por lo tanto, comenzaron a remodelarse y a hacerlos muchísimo más habitables, ¿vale? De esta forma sufre una terciarización de la zona y así estos barrios pasan a pertenecer ya incluso al propio centro histórico, tales como por ejemplo Lavapiés, Embajadores, Atocha, ¿vale? O si no también la zona de Tribunal, aquí en Madrid, etc. Y por último tendremos los barrios jardín. Los barrios jardín surgen a finales del siglo XIX y principios del XX y lo que intenta juntar es la idea del urbanismo junto con la naturaleza. En España tendríamos dos proyectos principales. En primer lugar, la ciudad jardín de Ebenezer Howard, ¿vale? El cual llegó a crear una serie de viviendas unifamiliares con jardín pensadas exclusivamente para el proletariado. Así juntamos naturaleza y urbanismo. A ello ayudó mucho la ley de casas del año 1911, ¿vale? Para la creación de estas viviendas unifamiliares. Y por último, quizá el más conocido es la ciudad lineal de Arturo Soria, que lo que planificó es una gran calle, ¿vale? Rodeada de estas manzanas, es decir, un plano totalmente lineal con viviendas unifamiliares. ¿Qué pasa? Que estas viviendas unifamiliares tendrían un jardín, ¿vale? Que serviría de huerto, al igual que también de espacio de paseo. No obstante, este proyecto se llevó a cabo tan solo en una zona muy concreta de Madrid, con 4 casas, como quien dice, ¿vale? Y posteriormente sufrió un proceso de terciarización y esas zonas pasaron a ser también no solamente viviendas, sino también zonas de oficina, ¿vale? Aquí tenéis una imagen de ese ensanche de Madrid. Aquí tenemos el centro histórico y aquí cómo se creó el ensanche, ¿vale? El ensanche, que lo tenemos aquí, otro ensanche posterior, y aquí ya tendríamos la zona de esos barrios residenciales, esos barrios obreros. Lo mismo con la ciudad de Barcelona, ¿vale? Aquí tendríamos ese centro histórico y por último la creación del ensanche y después su amplificación. Estas dos imágenes han caído muchísimo en la PCE, ¿vale? Al igual que también han caído varias veces en la EBAU y también en acceso a mayores de 25 para poder comentar, pero esto será algo que ya veremos en el vídeo de cómo se hace el comentario de un plan urbano. Bien, y por último vamos a tener aquí la nueva periferia urbana. La nueva periferia urbana surge a mediados de la década de los años 60, ¿vale? Como consecuencia del boom demográfico, de ese baby boom que ya vimos en la parte de demografía, al igual que la construcción de nuevas zonas, ¿vale? Para poder acoger a esta nueva población. De esta forma se realizan barrios residenciales y áreas industriales. ¿Cuáles van a ser estos barrios residenciales? Vamos a tener diferentes tipos. En primer lugar, los barrios marginales surgen en suelo ilegal, ¿vale? Y van a estar construidos con materiales que van a ser un tanto pobres, por lo tanto dan lugar a zonas de chabolas y demás, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos en España y normalmente suelen estar en las zonas ya muy a las afueras de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Las viviendas de promoción oficial son aquellas viviendas con limitación en precio. ¿Por qué? Porque han sido construidas por el propio Estado y en vez de venderlas, me lo invento, a 200.000 euros, pues las venden a 160.000, ¿vale? Es decir, están realizadas por el Estado y las sortea el propio Estado. Por otro lado, vamos a tener los barrios de manzana cerrada, que son aquellos que se caracterizan por el uso del patio y del jardín de forma colectiva, es decir, lo que es una urbanización de toda la vida de Dios, ¿vale?
Aquí tenéis una zona de estas marginales y aquí tenéis un barrio de Manzana Cerrada. Al igual que por otro lado barrios marginales aquí, está de abajo a la derecha. ¿Vale? Y por otro lado las áreas de vivienda unifamiliar, que se trata de edificaciones individuales que pueden ser o bien exentas, como es un chalet, o bien adosadas, como los propios adosados, ¿vale? Se encuentran también en zona de la periferia, al igual que también en zonas de la propia ciudad histórica, ¿vale? Perdón, de la ciudad histórica no, de la zona del ensanche y demás. Pero lo más normal es que se encuentren a las afueras. Y por otro lado vamos a tener las áreas industriales. Se van a localizar junto a vías principales, tales como por ejemplo autopistas o carreteras de circunvalación, ¿vale? Como es por ejemplo la M40 aquí en Madrid o la M50. ¿Por qué? Porque no están dentro de la propia ciudad principal. Por lo tanto, el precio del suelo es mucho más barato y además están bien comunicadas. Por tanto, genial. Se instalan de esta forma áreas industriales, como por ejemplo polígonos industriales y parques empresariales, que ya veréis con más detalle con Elena en qué consiste esto, ¿vale? Pero son principalmente zonas de investigación tecnológica y demás, en el caso de los parques empresariales. Y por otro lado las áreas de equipamiento, que se refiere principalmente a centros comerciales, ¿vale? Cualquiera, sabemos que los centros comerciales están principalmente a las afueras de las ciudades, no en pleno centro histórico. Al igual que centros sanitarios, escolares, etcétera, ¿vale? Así que nada, Vivers, esto es todo en este vídeo, ¿vale? Esta es la parte más densa de este tema, ¿de acuerdo? Y ya todo lo que viene a partir de este tema es mucho más asequible, ¿vale? Esta es la parte más densa, pero también la más importante a la hora de poder comentar el plan urbano, que ya veremos el vídeo de cómo se hace. ¿De acuerdo? Simplemente deciros que lo primero que hemos visto es esta ciudad preindustrial con el casco histórico. Recordad que tiene una trama abierta o cerrada, depende de la fundación de la ciudad, al igual que unas calles estrechas y tortuosas con un plano irregular. La ciudad industrial en la que surgen principalmente los barrios Jardín y el ensanche burgués, y la nueva periferia urbana con barrios residenciales, marginales, áreas de equipamiento, etc. Así que nada, Vivers, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.